13 de mayo del 2024. La lectura que vamos a leer ahorita es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 13 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 16, del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos las dos lecturas del día de hoy, y recordemos que pues estamos en la séptima semana de Pascua. Próximamente, el domingo que entra, vamos a celebrar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y bueno, pues nos están dando esta información con respecto al Espíritu Santo en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 del 1 al 8, en que nos menciona que Apolo estaba en Corinto y Pablo atravesó las regiones altas de Galacia, Frigia y bajó a Éfeso. Todos los lugares. Recuerden que Pablo viajaba mucho para llevar la palabra de Cristo a muchos lugares. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo había elegido a él, porque era una personalidad que viajaba mucho, era una personalidad que manejaba varios idiomas, y pues era una persona preparada, descendiente de fariseos. O sea que no era cualquier discípulo, cualquier apóstol, que a veces no tiene ni la preparación, no tiene ni el conocimiento, o es un personaje que pues está lejos de poder tener la habilidad que tenía Pablo, mínimo de manejar los idiomas. Entonces encontró allí a unos discípulos, dice él, fíjense, ya había gente convertida, ¿no? Y dice, y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? O sea, estas personas ya habían sido evangelizadas. Aquí no nos menciona por quién, pero ya habían conocido la palabra del arrepentimiento, de la conversión. Y aquí mismo nos lo dice de quién lo habían recibido. Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, dice aquí. Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Fíjense, es la primera vez que en la Sagrada Escritura nosotros vemos que los discípulos, en este caso la gente que ya se había convertido y que ya abrazaban la conversión, en este caso, bueno, pues la predicación de Juan el Bautista, nos menciona que no habían escuchado nada del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista siempre predicaba, decía: arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, ¿sí? Y le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Entonces, ¿tú quién eres? No? Yo nada más vengo a preparar el camino. Yo estoy bautizando con agua, pero atrás de mí viene otro que los va a bautizar en el Espíritu. Pero se dan cuenta cómo no habían puesto atención, o no habían, no se acordaban, ¿sí? Esto es importante anotarlo, porque así nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta?
Entonces, cuando Juan estuvo bautizando, miren, no nos menciona la Sagrada Escritura cuántos años estuvo bautizando Juan el Bautista. ¿Ya se habían hecho ustedes esa pregunta? Sí, no, porque siempre decimos, bueno, Jesucristo estuvo 3 años predicando, aproximadamente, ¿no? Un poquito antes o un poquito después de 3 años, pero bueno, no tenemos exacto, ¿no? No vayan a decir, cumplió 3 años y dijo, hasta aquí. No, no, pues es que no sabemos. Aproximadamente fueron 3 años. Pero Juan el Bautista, ¿desde cuándo empezó a bautizar a la gente? ¿Una semana antes? ¿15 días antes de que fuera bautizado nuestro Señor Jesucristo? Pues no, no, no tenemos la nota, ¿eh? Eso posiblemente lo tengan los historiadores, los investigadores, sí, pero yo desafortunadamente no la tengo, esa información. Pero pues fue bastante tiempo, porque, por ejemplo, aquí estos discípulos que ya estaban convertidos, claramente nos dice aquí que bajó a Éfeso. O sea, estaban en Éfeso estas personas, no estaban en Jerusalén. Y ya habían escuchado la conversión por parte de quién? De Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta de esto? Se había propagado. Yo me imagino que fueron años que estuvo Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Y esas personalidades que estaban ahí en Éfeso, pues ya habían pasado por ahí, ¿no? A lo mejor fueron de vacaciones a Jerusalén, ¿no? No sé. A lo mejor eran judíos de Éfeso que fueron a la fiesta de la Pascua, porque pues cada año celebran la fiesta de la Pascua los judíos. Entonces fíjense cómo ya se habían convertido, ya se habían arrepentido, ya habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Lo veían como un profeta. Y claro, pues Juan el Bautista era un profeta, ¿sí? Bueno, eso es importante que lo tengan ustedes, ¿no? Entonces por eso Pablo dice, pues ¿qué bautismo recibieron ustedes o qué onda? Pues el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, ¿sí? Ese era el bautismo de conversión. Pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, ¿sí? Así les dijo. Lo mismo que Juan el Bautista. ¿Sí? Atrás de mí viene uno que es más importante que yo. No soy digno de desatarle ni sus sandalias, ¿no? ¿Sí? La humildad de Juan, siendo que era su primo, ¿eh? Ay, cómo se llevan bien los primos. ¿A poco no se llevan bien los primos? Ni se hablan, ni se ven, ni se comunican, y si es posible hasta se echan tierra, ¿verdad? Los primos. Ay, los primos. Bueno, hoy en día, pues aquel entonces, imagínense, ¿no? Era diferente. Dice que al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, fíjense, les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Era en total unos 12 hombres. Qué casualidad, ¿no? Como los 12 apóstoles, aquí otros 12. ¿Sí? Otros 12 discípulos, otros 12 enviados. Esto nos hace ver que nosotros somos la iglesia. Que quede claro. ¿Sí? Aquí no nos dice que fue dentro de una iglesia, de una sinagoga, ¿no? Le impuso las manos Pablo. Pablo tenía la autorización de nuestro Señor Jesucristo de llevar a cabo este ministerio o este sacramento. Y aquí dice que descendió el Espíritu Santo. No nos dice cómo descendió el Espíritu, nada más dice, pues se llenaron del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue bautizado, pues sí, nos explica la Escritura que apareció una paloma blanca, ¿verdad? Que era el símbolo del Espíritu Santo, y se posó encima de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no nos dice cómo, ¿no? Cuando los discípulos estaban reunidos, y ya lo vamos a ver el próximo domingo, viene el Espíritu Santo, llegó en lenguas de fuego en cada uno de ellos, así dicen, ¿no? No era fuego ni en lenguas, ¿no? Pues se parecía, ¿no? Eran un tipo de como de rayos que caían encima de cada uno de ellos, ¿no? Y así nos lo escribe el historiador, ¿no? Como lenguas de fuego caen encima de cada uno de los discípulos. Pero aquí no nos dice cómo, dice, descendió el Espíritu Santo, simple y llanamente se llenaron del Espíritu Santo. Y ahí comenzaron su trabajo, a hablar en lenguas desconocidas, pero no empezaron a hablar en lenguas desconocidas para comunicarse, ¿no? Y con otros, y hablar de otras cosas, ¿no? Pues era para comunicarse en las cosas del Señor. En la conversión, principalmente estos discípulos, porque era lo que ellos manejaban, la conversión, ¿sí? El arrepentimiento. Y ya llenos del Espíritu Santo, bueno, pues empezaron a aprender, ¿sí? La doctrina de Cristo. Y en este caso, pues Pablo se las empezó a enseñar.
Hago un paréntesis aquí. Muchos dicen que porque bautizamos a los niños. Pues se bautiza a los niños para que estén llenos del Espíritu Santo. Ya después se les va a enseñar. Si creen, se salvan. Si no creen, pues se van a condenar. Así dice la Escritura. La lectura de ayer domingo, pues así no lo menciona. En la de Marcos. ¿Sí? Ya la acabamos de ver, de escuchar. El que crea, se salva. El que no crea, se condena. Solito. No lo va a condenar Dios, ¿no? Solito. Sí, pues no aceptas a Dios, bueno, pues ya, está bien. Vive tu vida aquí, mundanamente, terrenal, materialmente, y se acabó. No hay problema. Tú eres libre de aceptar o no aceptar. ¿Sí? Que soy ateo y que no creo en Dios, está bien. Es tu problema. Que tú dices que eso no es un problema, que el problema somos nosotros los creyentes que creemos en un Dios que no existe, pues está bien. Cada quien su historia, ¿no? Ya nos encontraremos después, así decimos nosotros. Ellos dicen, ay, ¿qué me voy a encontrar? Ojalá y no nos encontremos. Pues no nos encontramos y ya, o sea, yo no me voy a preocupar, ¿no? Solamente le pedimos a Dios que esa gente pues también tenga la oportunidad de acercarse a Dios, ¿no? Y de conocerlo, amarlo y servir. Pero pues nosotros no los vamos a poder convencer, ¿no? Definitivamente. Lo único que los convence es nuestro Padre Dios. Bueno, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar, fíjense. ¿Sí? Hablar de cosas que iban a ocurrir. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, el número 12 significa la asamblea, significa la iglesia del Señor. O sea, nosotros, acuérdate que las construcciones son templos para que tú vayas a hacer oración y para que te administren los sacramentos, para que te arrepientas, para que te comuniques con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Nada más. Pero nosotros somos los que debemos de llevar la palabra de Dios a los demás. Nosotros. ¿Sí? Porque somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Imagínate si el Espíritu Santo estuviera nada más en las iglesias de construcción. Pues el Espíritu Santo no viene a las construcciones, viene con nosotros. Por eso Jesucristo les dijo, me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Paráclito, el Espíritu Santo. Y se van a llenar de alegría y de gozo y de entendimiento. Lógico, porque el Espíritu Santo nos llena de dones de sabiduría, entendimiento, de consejo, de piedad, ¿sí? De caridad, ¿sí? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 29 al 33, nos menciona que los discípulos en aquel tiempo, Jesús, le dicen a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo que sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte porque creemos que has venido de nuestro Padre Dios. O sea, ya lo entienden los discípulos. Esta lectura, lógico, ¿verdad? Que pues es porque estamos esperando la fiesta de Pentecostés, ¿no? El próximo domingo. Entonces los discípulos dicen, pues sí, ya entendemos, ya estamos comprendiendo, Señor. Maestro, pues sí, estaban adoctrinados. Recuerden que una cosa es la palabra de Dios, está en el Antiguo Testamento, ¿sí? No todo lo que está en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Sí, no, hay el canon breve que nada más tiene 39 libros. Hay el canon largo, como el que tenemos nosotros, que tenemos 46 libros. Tenemos la Torah, que nosotros le decimos Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no todo lo que dice el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Es historia de los judíos, de su vida, cómo se fueron convirtiendo, cómo Dios los fue ayudando. Y le ponen y le quitan a su antojo a ellos, ¿no? En la historia. Pero tenemos ahí las profecías de los 12 profetas menores y 4 profetas mayores, en donde sí habla mucho nuestro Padre Dios por medio de boca de los profetas. ¿Sí? Y bueno, en el Antiguo Testamento tenemos, como les digo yo, el Pentateuco, en donde se menciona un formato, ¿no? Específico de las leyes de Dios que le transmite a los hombres. ¿Sí? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero eso es palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo, ¿eh? No es palabra de Dios, es la doctrina de Cristo, que es la palabra de Dios, por lógica, ¿no? Así le dijo a Felipe, me estás viendo a mí, Felipe, estás viendo al Padre. ¿Eh? Nuestro Señor Jesucristo nos deja su doctrina. Le tenemos que dar esa calidad de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó su doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Sí? Hagan de cuenta que la palabra de Dios se transformó en la doctrina de Cristo. Digo, para hacer de una manera más categórica, ¿no? La palabra de Dios se transmitió en una forma de doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Él mismo lo dijo, vengo a darle plenitud a la palabra, no la vengo a acabar, no vengo a quitar la ley de los profetas. Le vengo a dar plenitud porque ustedes no la han entendido. La han tergiversado, la han cambiado, no la han hecho correctamente. Se han dejado llevar por tradiciones, por costumbres, por modo vivendis. Y no. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios en algunas partes. En el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo. Tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, que les decimos que son libros históricos. Y tenemos 13 cartas de Pablo. Esas 13 cartas es la doctrina de la iglesia primitiva, formada por los primeros apóstoles, incluyendo a Pablo. Tenemos la carta de los Hebreos, que no sabemos quién escribió. Tenemos la carta de Pedro, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan. Tenemos la carta de Santiago y una de Judas, que no son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que no son sus apóstoles. No sabemos si eran sus hermanos, sus medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, no lo sabemos. O eran diáconos, o eran otros discípulos, que desafortunadamente también se llamaba uno Santiago y otro Judas. ¿Sí? Bueno. Y el último libro que tenemos, que en aquel entonces le decían de manifestación, después le dijeron que se llamaba Revelación, hoy le decimos que se llama Apocalipsis. Y que nos habla de las situaciones que se estaban viviendo en aquel entonces, los primeros 100 años de vida de la era cristiana. Bueno, pero todo esto es, para que me entiendan ustedes, tenemos 3 formatos. Primero la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los evangelios y los hechos de los apóstoles, la doctrina de Cristo, y en las demás cartas, la doctrina de la iglesia primitiva. Y hoy en día tenemos la doctrina de nuestra iglesia, sí, no, pues, que nos manejan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a veces pues dudamos mucho porque pues son adoctrinamientos para que te acerques a Dios, que debería de modernizarse la doctrina de la iglesia actual, porque hay muchas cosas que pues ya pasaron de moda, ya están antiquísimas y ya no son funcionales para la gente actual, porque ya somos diferentes. Ya tenemos mucha tecnología, tenemos mucha ciencia, tenemos mucha medicina, tenemos muchos adelantos de conocimiento históricos y de investigación. Entonces ya no podemos estar adoctrinando a la gente de una manera equívoca o antigua. Tenemos que hacerlo de una manera más exacta, más precisa. Pero bueno, ya estoy criticando a la Iglesia Católica, estoy criticando a mi iglesia, ¿no? Pero pues yo digo que ya debe de haber cambios, ¿no? Pero bueno, eso lo saben los líderes, yo qué les puedo decir. Pero para que se den cuenta que es una doctrina actual de la iglesia institucional. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo sepan, porque si no después dicen, es que en la Biblia dice así, no, es que la Biblia se contradice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues es que tienes que saber exactamente qué es lo que se está manejando. ¿Por qué les digo todo esto? Por lo de aquí del Evangelio, que dicen, ahora sí te estamos entendiendo, ya no nos estás hablando en parábolas, ya estamos entendiendo las cosas correctamente, le dicen a Jesucristo. Y ya creen que viene de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y todo su conocimiento y toda sabiduría. Y dice Jesús, les contesto, ¿de veras creen? ¿Creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Pues sí, cuando fue crucificado todos corrieron, ¿no? Como cucarachas en la cocina en la noche, ¿no? Bueno, en mi casa no hay cucarachas, ¿no? Me lo contó el primo de un amigo. Prendes la luz y se echan a correr las cucarachas, ¿no? Sí, o vas al sótano de tu casa y corren las ratas y los ratones por todos lados, ¿no? Pues así más o menos los apóstoles agarraron a nuestro Señor Jesucristo, lo aprendieron y córrele. El único que se puso al tiro fue Pedro, ¿eh? Sacó su espada y hijos de su Pink Floyd y que le corta la oreja a un soldado del Sanedrín, ¿no? Y se llamaba Malco. Y Jesús le dice, Pedro, al que espada mata, espada muere. Y agarró la oreja, se la pegó a Malco, nuestro Señor Jesucristo, con el sin, no, ya voy a hacer el comercial, con un pegamento, ¿verdad? Era el pegamento divino. Y se lo pegó y ya, curadito el Malco, nada más sintió cómo se le cayó la oreja, pero Jesús se la volvió a poner. El único que se puso el tiro ahí fue Pedro, ¿no? Ya todos los demás se echaron a correr, ¿no? Sí, todos, ¿no? Pues ahorita nos van a ponchar nuestro pañal, ¿no? Por eso dice nuestro Señor, bueno, ese es un momento, ¿no? De que se iban a dispersar. Pero nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, pues ya Judas había tratado de ahorcar, pues se dispersó. No murió en el
ahorcado. En el intento murió por un accidente, se rompió la rama y cayó. Así no lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles. O sea, es una información que tengo. Mateo nada más dice, se fue a ahorcar. Pero averiguaste que se ahorcó. Pues no, yo que iba a andar ahí de fisgón viendo si se ahorcó o no se ahorcó mi compañero Judas Iscariote. No, pues, condenado chango. Vendió a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó. Ah, no, sí, porque le agarraron una tirria. Ay, hijo. Todos, ¿eh? Sí, no, y ustedes también, ¿a poco no? Ay, sí, luego, ay, que Judas, el traidor. ¿A poco no? ¿Tienes hijos? ¿Verdad que sí tienes hijos? ¿Y por qué no le pusiste uno de tus hijos Judas? Sí, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Sí, le pusiste Emerson. Sí, no, ya sabes. No, hombre, sí. Bueno, seguimos con la lectura para no salirnos tanto, ¿no? De este contexto, ¿no? Dice Jesucristo, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar. ¿Sí? Ahí vemos a Tomás, no se había ido. También a ver a su familia. Llegó a los 8 días después. ¿Sí? Cada uno por su lado y me van a dejar solo. Sin embargo, no estaré solo, dice Jesucristo, pero yo estoy con mi Padre Dios. Pues sí, pues. La mitad de Jesucristo era divino y la mitad era hombre. A ver, vuelvo a decir eso. La mitad de nuestro Señor Jesucristo era divino y la mitad hombre, pues sí, porque nació de María. Sí, fue engendrado, no creado. Sí, estuvo ahí en el vientre de nuestra Santísima Madre 9 meses. Muchos dicen, o sea, ya de una manera muy sustanciosa, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue puesto en el vientre de María, pero María no colaboró con ningún gen. Tanto María como José eran descendientes del rey David, eran descendientes de la tribu de Judá. Y el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Así dice la profecía. Entonces María sí colaboró genéticamente en la biología de nuestro Señor Jesucristo siendo hombre. Sí, porque les digo, muchos dicen, no, 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 a ver amigo, hermano en Cristo, católico, a ver, creyente, estudiado. Sí, no, porque así le dicen a uno, ¿no? Sí, a ver, letreado. Dios nada más puso a Jesús en el vientre de María, María nada más colaboró teniéndolo ahí 9 meses y ya. Ay, qué gachos son, ¿no? O sea, qué drásticos, ¿no? Sí, qué limitados, ¿no? Y ya estaba. Fue engendrado, no creado, amigo. Así nos dicen, ¿no? Está bien, está bien. Eso, bueno, pues se los publico yo a ustedes para que también lo tengan, ¿no? Sí. No lo vamos a resolver ahorita. Yo nada más se los estoy comentando como chisme, ¿no? Ay, me encanta el chisme. Pero pues otros decimos que no, pues sí colaboró, porque si entonces no venía de la tribu de Judá. Entonces nada más de la tribu de Judá le prestó el vientre María de 9 meses y ya. Y, y ya, ¿no? O sea que pues hubieran dicho los profetas, será descendiente nada más 9 meses del vientre de una descendiente del tribu de Judá. No, pues no lo dice así las profecías, ¿no? Será hijo de una virgen. Sí, Isaías lo dice. ¿Sí? De una doncella, de una virgen. ¿Sí? Dará luz. Bueno, eso lo pueden ustedes investigar. Y seguimos aquí y nos sigue diciendo, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. La paz espiritual que podemos tener pues es en Cristo. Nada más. No vamos a encontrar paz espiritual por ningún otro medio. Tiene que ser en Cristo Jesús. En el mundo tendrán tribulaciones, fíjense, en el mundo vamos a tener problemas, todos que creemos en Cristo, seguimos a Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, ¿sí? Vamos a tener problemas, sí, no, pues, en primer lugar la gente nos va a hacer a un lado, ¿no? Como nos dicen antes, ¿no? Ay, eres mochilón, rezas el rosario, rezas las horas litúrgicas, vas a misa, te confiesas y comulgas, eres un viejo creyente. Nosotros hoy en la juventud no aceptamos esas estupideces. Ah, sí, porque los jóvenes menores de 30 años, órale, no, hay muchos, que dicen, ay, esos viejos andan creyendo en estupideces. No, yo creo en el mundo. Sí, acuérdense que nosotros sabemos que hay tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne.
El mundo es todo lo que existe. El demonio es el espíritu maligno que vaga por el mundo por la perdición de las almas. Y la carne, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Que nos incita a que nos alejemos de Dios. Disfrutamos más nuestros cinco sentidos y nuestra sexualidad. Son los enemigos del alma. Y pues hoy la juventud así está descarriada, ¿no? La juventud actual no lee, no estudia la historia. Y por eso son muy manipulados por nuestros políticos y los gobernantes. Porque saben que la juventud está muy distraída en sus disfrutes. Pero nosotros los viejos, que conocemos la historia, porque hay muchos viejos que no conocen la historia, se la pasaron como jóvenes siempre y siguen siendo jóvenes en la ignorancia. Pero los que conocemos la historia, de todo tipo, de todo tipo, de historia de todo, sí que pues sabemos. Yo la otra vez le mostraron a un muchacho, a un joven, le mostraron una foto y le dijeron, era un señor greñudo, el de la foto, barbón y bigotón, y le dijo, oye, te voy a dar $100 si me dices quién es este de la foto. Y lo vio y dijo, Diosito. Y era un cantante. Ah, no, están muy pobres jóvenes, ¿no? Pues es que no los enseña sus padres. Sus padres también son muy ignorantes, no saben, ¿sí? Bueno, disculpen que les haya mencionado este chiste, no, ya tenía ganas de sacarlo, dije, pues ahorita lo saco yo una vez. Bueno, vamos a tener muchos problemas, sí, hasta en la casa, ¿no? Ya ven que la gente, ay, ahí viene la hermanita, es que va a misa, ay, no, cállense, cállense, ahorita no va a empezarnos a decir de cosas, ¿no? Cállense, mejor vámonos a tomar nuestra cerveza a mi cuarto, sí, así, no, vámonos allá afuera, sí. Ahí viene mi mamá, ahí viene la abuela, uy, no, la abuela, no inventes, ¿no? Empezamos a rezar, muchachas, vengas a rezar el rosario, no inventes, no, vámonos, sáquese a rezar el rosario, ay, la abuela, ¿y sabes por qué vengo? Pues porque tiene dinero y todo paga la abuela, pero si no, y ni vendría a ver a la abuela, ¿no? Sí, así son, ¿no? Así son los nietos, sí, no todos, no todos, estoy hablando de otro país, creo que en Alaska así le hacen, ¿no? Pero aquí en México, estamos en México. No, eso aquí no pasa, ¿no? Aquí se llevan muy bien todos los nietos y los abuelos y sí, los papás con los hijos y los hermanos. Ay, cómo se quieren los hermanos. Se abrazan y no se balacean, ¿no? No se demandan los hermanos, ¿no? Sí, no hay discordias, no hay envidias, ¿no? No, se llevan muy bien, ¿no? No, qué barbaridad. Por eso le digo, aquí en México no pasa eso. Eso pasa creo que en Alaska. Pero disculpen los que viven en Alaska. Yo sé que ni me van a escuchar. Pero disculpen, ¿no? Que estoy hablando de ustedes porque eso pasa allá. Están en frío. Están congelados. Vamos a tener muchos problemas. Pero tengan valor, dice nuestro Señor Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta? Habla del mundo. Ha vencido lo malo, lo terrenal, lo material. Bueno, hermanos, espero que esto te haya servido como de atracción para que te dé gusto el volverlo a leer y hayas aprendido algo. Que Dios te bendiga.